Hola, mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes. Soy estudiante de la carrera Licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral de la materia Teoría Penal y del Delito. Mi tema a presentar es la teoría del delito, en los que mencionaré 5 subtemas. 1. Sujetos del delito. 2. Objetos del delito. 3. Formas de manifestación del delito. 4. Noción del delito. 5. Elementos del delito y aspectos negativos. Mi primer subtema, sujetos del delito. En derecho penal se habla constantemente de 2 sujetos que son los protagonistas del mismo, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona física que comete el delito. Se llama también delincuente o criminal. Este último vocablo es el que maneja la criminología. Es conveniente afirmar desde ahora que el sujeto activo es siempre una persona física, independientemente del sexo, la edad, la nacionalidad y otras características. Nunca una persona moral o jurídica podrá ser sujeto activo de algún delito. Cabe mencionar que en ocasiones la institución comete un ilícito, pero siempre habrá sido una persona física la que ideó, actuó y en todo caso ejecutó el delito. El sujeto pasivo es la persona físico-moral sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta del delincuente. En principio, cualquier persona puede ser sujeto pasivo. Sin embargo, dadas las características de cada delito, en algunos casos el propio tipo señala quién puede serlo y en qué circunstancias. Por ejemplo, si un taxista es asaltado por un sujeto, el taxista sería el pasivo y el delincuente el activo. Actualmente, la victimología se ocupa de estudiar a la víctima y llega a conclusiones muy importantes que son de interés invaluable para el derecho penal, como su clasificación, el grado de participación o provocación, las características psicológicas, la cifra negra, el tratamiento, la ayuda institucional y muchos otros aspectos que han despertado el interés de los estudiosos del derecho penal y de las autoridades. Mi segundo subtema, objetos del delito. En derecho penal se distinguen 2 tipos de objetos, el material y el jurídico. El objeto material es la persona o cosa sobre la que recae directamente el daño causado por el delito cometido o el peligro en que se colocó a dicha persona o cosa. En estos delitos, el objeto material, que es la persona afectada, es al mismo tiempo el sujeto pasivo del delito. Cuando el daño recae directamente en una cosa, el objeto material es la cosa afectada. Jurídico. El objeto jurídico es jurídicamente tutelado por la ley. Al derecho le interesa tutelar o salvaguardar la vida de las personas. Así, el legislador crea los delitos de homicidio, aborto y participación en el suicidio. Homicidio en razón del parentesco o relación, con lo cual pretende proteger la vida humana. Mi tercer subtema, formas de manifestación del delito. En esta sección se analizarán las formas que puede darse el delito. Concurso del delito. El concurso es el modo en que puede aparecer el delito en relación con la conducta y su resultado. Hay 2 casos en los cuales se presentan 2 figuras que constituyen el concurso del delito.
Ideal o formal y real o material. Ideal y formal. El concurso ideal y formal ocurre cuando una sola conducta se producen varios resultados típicos, en cuyo caso dice que existe unidad de acción y pluralidad de resultados. El real o material. El concurso real o material se presenta cuando con varias conductas se producen diversos resultados. Desarrollo, vida o evolución del delito iter criminis. Desarrollo, vida o evolución del delito iter criminis. El delito tiene un desarrollo, un origen, una evolución. Dicho desarrollo, camino a vida del delito, se conoce como iter criminis. Es un grave error escribir inter criminis, pues inter significa entre, en tanto que iter se refiere a recorrido, camino, etc. Fases del iter criminis. Antes de producirse el resultado, en el sujeto activo, surge la idea o concepción del delito. El iter criminis consta de dos fases, interna y externa. La fase interna se constituye por el proceso interior que ocurre en la mente del sujeto activo y abarca a su vez las etapas siguientes: ideación, deliberación y resolución. Ideación es el origen de la idea criminal. Deliberación. La idea surgida se rechaza o acepta. Resolución. El sujeto decide cometer el delito, o sea, afirma su propósito de delinquir o bien rechaza la idea definitivamente. Fase externa. Surge al terminar la resolución y consta de 3 etapas: manifestación, preparación y ejecución. La manifestación. Esta fase no tiene todavía trascendencia jurídica, ya que solo se manifiesta la voluntad de delinquir. Pero mientras no se cometa el ilícito, no se puede castigar al sujeto. Preparación. Se forma por los actos que se realiza el sujeto con el propósito directo de cometer el delito. Ejecución. Actos que dan origen propiamente al delito. Ahí se pueden presentar 2 situaciones: tentativa y consumación. El artículo 78 del Código Penal del Distrito Federal establece la punibilidad en la tentativa o delito tentado y establece que el juez tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se hubiera puesto al bien jurídico protegido. Es posible distinguir entre tentativa acabada y la inacabada. La tentativa acabada también se llama delito frustrado y consiste en que el sujeto activo realiza los actos encaminados a producir el resultado sin que surja por causa ajena a su voluntad. La inacabada, conocida igualmente como delito intentado, consiste en que el sujeto deja de realizar algún acto que era necesario para producir el resultado, por lo cual este no ocurre. Otras figuras relacionadas con el tema son el desistimiento y el delito imposible. El desistimiento, cuando el sujeto activo suspende espontáneamente los actos tendentes a cometer el delito o impide su consumación, por tanto, no se le castiga. Delito imposible. El agente realiza actos encaminados a producir el delito, pero este no surge por no existir el bien jurídico tutelado. Delito putativo, también llamado delito imaginario,
consiste en actos tendentes a cometer lo que el activo cree que es un delito, pero que en realidad no lo es. Consumación es la producción del resultado típico y ocurre en el momento preciso de dañar o poner en peligro el juicio tutelado. Mi cuarto subtema, noción de delito. El delito como noción jurídica se contempla en dos aspectos, jurídico formal y jurídico sustancial. Jurídico formal se refiere a las entidades típicas que traen aparejada una sanción. No es la descripción del delito concreto, sino la enunciación que en un ilícito penal merece una sanción. Jurídico sustancial consiste en hacer referencia a los elementos de que consta el delito. Los diversos estudiosos no coinciden en cuanto al número de elementos que deben conformar el delito, de manera que existen dos corrientes, unitaria o totalizadora y atomizadora o analítica. Unitaria o totalizadora, los partidarios de esta tendencia afirman que el delito es una unidad que no admite divisiones. Atomizadora analítica, los seguidores de esta tendencia, el delito es el resultado de varios elementos que en su totalidad integran y dan vida al mismo. En mi opinión, el delito es la conducta típica antijurídica realizada por una persona imputable y culpable, que dará por consecuencia a la punibilidad. Mi quinto y último subtema, elementos del delito y sus aspectos negativos. Importancia. Podría decirse que este tema constituye la columna vertebral del derecho penal. Sus generalidades en líneas anteriores se afirmó que, puesto que son diversos los criterios y las corrientes, aspectos del número de elementos que conforman el delito, aquí se analizan los que permitirán contar con una perspectiva más completa para su comprensión cabal. Sus nociones de los elementos del delito. Los elementos del delito son cada una de las partes que lo integran. Dicho de otra manera, el delito existe en razón de la existencia de los elementos, conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad, condicionalidad, objetiva y punibilidad. Nociones de aspectos negativos. Significa que anula o deja sin existencia al positivo y por tanto al delito. Estos aspectos negativos son ausencia de conducta, antipicidad, causas de justificación o licitud, inculpabilidad, inimputabilidad, ausencia de condiciones objetivas, de punibilidad y excusas absolutorias. Prelación lógica y prioridad temporal. La prelación lógica se refiere a que el estudio y el análisis de cada elemento del delito debe hacerse en un riguroso orden. La prioridad temporal se refiere a que ya en el terreno de la realidad, cuando el hecho delictuoso se ha presentado, no se ofrecen los elementos en el riguroso orden de que se ha hablado.